Daremos un tiempito para que ingresen todos. Voy a empezar la clase. Ya. Ya, mientras terminan de ingresar sus compañeros. Les daremos un tiempito más, siguen ingresando. A ver, voy a llamar lista. Vamos a ver quiénes estamos. Adrián Tarqui está, o Brian Elías Adrián. Brian Elías está. Kelly Delgadillo está. Sí, Lice, presente. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Ismael Hamachi. Yeshua Laura. Yeshua está. Sigue ingresando. Vamos a ir admitiendo a todos. Daniela Linaja. Daniela Linaja. Buenas noches. Presente, Lice, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Jessica Mamani. Presente, Lice. Jessica. Ya, está bien. Judy Novoa. Novoa. Presente, licenciado. Buenas noches. Estoy aquí. Ya, está bien. Christopher Ojeda. Presente, Licen. Ya. Rudy Rojas. Rojas Rudy. Presente, licenciado. Ya, Presente, licenciado. está bien. Jocelyn Noelia. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Caleb Alemán. Jorge Alberto. Apata. Apata está. Presente, Licen. Ya, Presente, Licen. está bien. Oscar Juan Arias. Arias. Jessica Colque. Presente, Lice. Ya. Leonardo Durán. Lice, presente. Oscar Arias, disculpe. Ya, Oscar Arias, está bien. Lice, Alemán Alan Isabel, presente. Ya, Estaba lento mi internet. ya está bien, Caleb, está bien. Ronald Anderson. Presente, Lice. Ya. Limber Loroño. Presente. Ya. Sergio Oscar Luna. Presente, Lice. Ya. Gamaliel Sierra. Sierra Gamaliel está. Nelly Siles. Siles está. Ya. Alfredo David.
Zamorano. Presente, Lice. Ya. Marcelo Neri. Marcelo Neri. Daniela Illanes. Ya, alguien que no haya llamado o ha ingresado tarde. Yo, Lice, buenas noches. Ya, Laura Steven, ¿no? Sí, por favor. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Hamachi Lice, buenas noches. Hamachi Ismael. Ya. ¿Quién más? Ya. A ver, antes de continuar con esta parte de teoría de muestreo del capítulo 3, creo que es, vamos a esto del para que tenga una idea general, porque al examen final puede entrar también esto. Usted sabe muy bien que el examen final es de todo, de toda la materia. Entonces, esta parte es siempre, esta parte pregunto. Dice, la primera pregunta del examen, los elementos de una muestra son elegidos en forma aleatoria, ¿no es cierto? O al azar, ¿sí? Aleatoriamente o al azar, algunos me han puesto, está bien, ¿sí? Es una de las características de las muestras, ¿no es cierto? Que son elegidas aleatoriamente. ¿Y qué significa aleatorio? Que todos los elementos de la población tienen la misma opción o la misma probabilidad de ser elegidos, ¿no es cierto?, para conformar la muestra. Entonces eso es aleatorio al azar. Ahora la 2, los parámetros poblacionales son estimados ¿por qué? Por los estadísticos o estadígrafos también, ¿sí? Algunos me han puesto estadísticos, estaba bien, algunos me han puesto estadígrafos, está bien, ¿sí? Cualquiera de los dos nombres es válido, ¿ya? Entonces esto valía 5 puntos, ¿no es cierto? Después esta pregunta, la pregunta 3, era la distribución de Poisson, o diría la hipergeométrica, ¿no es cierto? Y habíamos hecho varios ejercicios de esto. ¿Sí? Entonces dice, en una sección de una de las salas del hospital existen 6 pacientes hombres y 4 mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar aleatoriamente 5 pacientes al azar, 2 sean hombres? Por lo tanto, les había dicho siempre lo importante de esto, porque todos son combinatorios, ¿no es cierto? Lo importante de esto es plantearse esta parte, ¿sí? Porque después se aplica la fórmula, son combinatorios y la máquina saca todos los combinatorios, ¿no es cierto? Bien, y ahí la interpretación y listo. Entonces, en este caso, hay 6 hombres, 4 mujeres, ¿no es cierto? Entonces, la población total, n es igual a 10, ¿sí? En este caso, la n minúscula es todo lo que se elige, selecciona aleatoriamente, ¿no es cierto? Ahí está, 5. Entonces, n minúscula, que es el tamaño de la muestra, entonces 5, ¿no? Todo lo que se elige aleatoriamente. Ahora viene la pregunta. Allá la probabilidad dice de que 2 sean hombres. Entonces, A, ¿cuál sería? ¿Cuántos hombres hay? Aquí dice 6 hombres. Entonces, A sería 6. Y X, hemos dicho siempre, es la pregunta, no sé, el inciso. X igual a 2. 2 sean hombres. Listo. Había que resolver con la fórmula de la hipergeométrica y resolvimos. Entonces, de esto el problema era plantearse esto. Porque después, teniendo la fórmula y teniendo la máquina de calcular, se sacaban los resultados, ¿no es cierto? Porque la máquina saca directamente los combinatorios. Y en esta parte todos son combinatorios, ¿no es cierto? Bien, ahora este otro lado. Dice 3 sean mujeres. Entonces, aquí sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? Hasta ahí sigue siendo lo mismo. ¿Sí? N sigue siendo 10, se elige aleatoriamente igual a 5, N minúsculo es 5, ¿ya? Lo que va a cambiar es A, ¿sí? Estos 2 va a cambiar. Como la pregunta dice 3 sean mujeres, entonces, ¿cuántas mujeres hay? Aquí está, aquí arriba, en el enunciado de arriba, 4 mujeres hay, ¿no es cierto? Entonces, A se convierte en 4, ¿sí? Y X cambia de acuerdo a la pregunta, 3, X igual a 3. Listo, una vez teniendo esto, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en los combinatorios de la hipergeométrica y sacar los resultados. ¿Sí? 43% creo que salía, ¿no? En ambos casos incluso. Esa era la pregunta 3. ¿Sí? La pregunta 4. Aquí muchos se han equivocado.
Algunos han hecho un inciso, el otro inciso estaba bien y el otro inciso estaba mal. A ver, dice esto ya es binomial, ¿no es cierto? Sí, en una determinada población el 52% de los nacimientos registrados son mujeres. Eso es lo importante de aquí. El 52% de los nacimientos registrados son mujeres, dice. ¿Sí? Entonces, aquí, a ver, voy a poner así. Si se eligen 6 registros de nacimiento, ya sé que n entonces es igual a 6, ¿no es cierto? N minúscula es igual a 6. ¿Sí? N minúscula es igual a 6. ¿No? Si se eligen, dice 6 registros, ya no hemos puesto aquí aleatoriamente, ¿no es cierto? Pero si se eligen 6 registros, n es 6. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente, a ver, de que exactamente 2 registros sean hombre? Entonces, como aquí, si hubiera sido aquí, si hubiésemos pedido que sea mujer, como en este caso, entonces la probabilidad de éxito P sería igual a 0,52, ¿no es cierto? P sería igual a 0,52, sí. Sí, y Q sería 0,48, ¿no es cierto? Pero está cambiando aquí, dice la probabilidad de que sea hombre. ¿Sí? Y en el dato que nos dan originales, el 52% son mujeres. Entonces, P se vuelve 0,48, 0,48, ¿sí? Y Q es 0,52, 0,52. ¿Sí? Y listo. Y X va a seguir siendo a 2, ¿no es cierto? Porque es la pregunta X. De que exactamente 2 registros de nacimiento sean hombres. Entonces, 2. Y a partir de esto, utilizamos la fórmula de la distribución binomial y resolvemos. Entonces, el detalle es en esta parte. ¿Sí? Muchos han trabajado como P, como 0,52. Aquí era eso. ¿Sí? En esta parte era eso. N sigue siendo igual a 6, ¿sí? N minúscula es 6. Vamos a poner N minúscula 6. Entonces, P, como dice, la probabilidad de que sean mujeres, menos de 3 registros sean mujeres, entonces P va a ser 0,52. 0,52. ¿Sí? Y Q va a ser 0,48. Q va a ser igual a 0,48. Listo. Y X menor a 3, vale decir, tendría que haber hecho X igual a 1, ¿no? X igual a 0 más X igual a 1 y más X igual a 2, ¿no es cierto? Porque dice menos de 3, dice. Menos de 3, X igual a 2, 1 y 0. Y sumábamos los 3 y ya teníamos la respuesta. ¿Sí? La respuesta creo que era para estos casos. Para el inciso A, 25% y para el inciso B creo que era 30%. ¿Sí? Resolvieron. Entonces había que hacer de X igual a 1, X igual a 2 y X igual a 3 y sumar los 3. Pero cambia P, ¿no? Como aquí dice, el 52% son mujeres, entonces P es 0,52 porque pide mujeres también. Similar a la anterior, a la pregunta 3, ¿no? Entonces cambia P y Q. Entonces, el resultado. Finalmente, esta última pregunta. Dice, de un grupo de estudiantes, la mayoría ha hecho el inciso A y B. El inciso B es que algunos se han equivocado en pequeñas cosas, pero hemos hecho valer algo, digamos, ¿sí? Tenemos la distribución normal, ¿no es cierto? El total de estudiantes es 150, el promedio, la X barra, la media aritmética, el promedio es de 54 puntos, la media aritmética, y la desviación típica, 13 puntos, vale decir la S.
La S es 13 puntos. Bueno, si suponemos que estas notas debían haber sido aquí, que estas notas debían haber sido, no salarios, notas, porque estamos hablando de notas. ¿Sí? Notas. Entonces, dice, están distribuidas en forma normal. Hallar la probabilidad. Hallar la probabilidad de que el estudiante obtenga menos de 45 puntos. Entonces, aquí había que sumar el 50%, porque la nota promedio es 54. Ah, no, al revés. Hay que restar el 50%. ¿No? El caso es así como este. A ver, vamos a ir a ver. Te voy a abrir un archivo. El caso es... ¿Dónde está? Es eso de las curvas normales. Aquí está. Ahí está. Sería... si es 54, sería este caso, ¿no es cierto? Sería este caso. Este caso sería, ¿no? La nota es 54. ¿Sí? 54. Y aquí estaría 45. Como dice menos de 45, tendríamos que restar el 50%. ¿No? Porque la nota promedio es... La nota promedio es 54. Ahí está, 54 la nota promedio. ¿No? Entonces, al centro está 54, 45 va a estar, porque dice menos de 45 a un lado. Entonces, restaba el 50% aquí. Después de buscar en la tabla, ¿no? Aquí, el número de estudiantes, bueno, el número pide, ya no hay que multiplicar por 100, sino hay que multiplicar por los 150, como pide el número de estudiantes entre 60 y 65. Entonces, ¿qué caso era? Es el caso típico de esto. El caso típico de esto. Este caso, ¿no? Aquí está 54, 60 y aquí está el otro, ¿no? Entonces, sacamos un Z1 si quieren, todo esto, sacamos un Z2 y los restamos, ¿no? Uno del otro. Entonces, en este caso. ¿Sí? Y salía, creo que salía 19 estudiantes, la respuesta. En el primero salía 24.51%, ¿no? Salía 19. ¿Sí? Aquí 19, restando, ¿no? Porque dicen 60 y 65, se resta uno del otro. Y finalmente, el número de estudiantes que aprobaron y desaprobaron. ¿Sí? Se supone, es este caso sería, ¿no? La nota promedio es 54. Vamos a ir a ver, este caso es. La nota promedio es 54. A ver, un segundito, a ver dónde está. Aquí. La nota promedio es 54. Se hace por aprobados o por reprobados, por cualquiera de los dos. ¿Sí? A ver, si esto es 54, aquí está el promedio 54, por decir. ¿Y con cuánto se aprueba? Con 51, ¿no? Vamos a ver que aquí está 51. Entonces vamos a sacar de 51 a 54. ¿Sí? Por cualquiera de los lados. ¿Sí? Si la nota promedio es 54, está aquí al centro, ¿no? Aquí. Todos los que tienen 51 para arriba aprueban la materia. 51 para arriba, ¿no? Todo esto se aprueba. Entonces hemos hallado, seguramente se va a hallar de 51 a 54 utilizando Z y vamos a aumentar el 50% a eso. ¿Sí? Y me va a dar, creo que me daba eso, el número de aprobados, 89, ¿sí? 89 aprobados daba. Y podríamos haber sacado por diferencia los reprobados. Si hay 150, entonces los reprobados serán 61, ¿no? O pues se podría haber hecho, si saco de aquí a aquí, resto el 50% y estos son los reprobados, que me sale 61. Entonces todos estos aprueban y todos estos reprueban, ¿no?
Entonces, más o menos, este era el caso ese. Ya, de aprobados y desaprobados. Bien. Bueno, eran solo 3 preguntas en el examen, 3 preguntas prácticas. Esta pregunta ha hecho valer 20 puntos. Sí, esta otra pregunta a 15 puntos. Son 30, no, esto hemos hecho valer 30, entonces esto. 30 puntos, esto aquí va a 20. Esto 30 y cada uno a 20 son 70. ¿Cuántas prácticas hicimos? Hemos hecho 2 prácticas, creo, ¿no? 3. Esas 3 prácticas, creo que la primera valía 5 y las 2 a 25, a 10. O sea, sumaba 25. Entonces el examen era sobre 75, ¿no es cierto? Entonces hemos evaluado de esa forma. ¿Ya? Bien. A ver. Lo que habíamos dicho, que desde esa parte había entrado el examen, ¿no? En la parte teórica, justamente he sacado de aquí las 2 teóricas, ¿sí? Aquí las muestras se eligen aleatoriamente, ahí está, de aquí ha salido, y de aquí salió la otra. Estos hemos llamado estadísticos, y estos son los parámetros poblacionales. Entonces, los parámetros poblacionales son estimados por los estadísticos muestrales. Esta pregunta, jóvenes, siempre hago en el segundo. A ver, varios lo han hecho. Y siempre hago en el segundo y en el final pregunto esto. Y siguen equivocándose. La misma pregunta. Los parámetros poblacionales son estimados por puntos suspensivos muestrales. Estadísticos muestrales. Estos son los parámetros poblacionales y son estimados por estos estadísticos muestrales. Entonces, sigo preguntando eso en los exámenes. Y siguen equivocándose. A ver si vamos a seguir preguntando en el segundo y en el final. Bien. Esto es lo que habíamos hecho, teoría de muestreo. ¿Sí? La última clase. Y no hemos hecho nada de práctica de teoría de muestreo. Esta es la parte importante, habíamos dicho, de la estadística inferencial, de la otra estadística, porque la estadística se divide en 2, habíamos dicho. La estadística descriptiva, ustedes lo que han hecho en el anterior semestre, y la estadística inferencial, que también se llama teoría de muestreo. Y es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Es la parte más importante, esto si quieren, de estadística avanzada, teoría de muestreo. Por lo tanto, jóvenes, esto, si es que alguien tiene nota de desaprobación o tiene baja nota, nos vamos a olvidar de esa nota baja si es que tiene el preparcial. Lo que más me interesa es esta parte, ¿no? Entonces, si sacan buenas notas en el segundo y en el final, no va a haber ningún problema para que aprueben la materia, por decirlo cierto. Sí, pero un poquito pongan interés en esto de teoría de muestreo, porque es importante. ¿Por qué su importancia de teoría de muestreo? Porque ya les había dicho, hoy en día las investigaciones se hacen en base a muestras, no sea. Ya no se investiga toda la población, sino se hace en base a muestras. Ahora les había preguntado, les había dicho cuántos debemos encuestar, por decir, cuánto tiene que ser el tamaño de la muestra. Eso lo vamos a ver a partir de aquí, de teoría de muestreo. Entonces, es bien importante esto. Y al final les había dicho, vamos a hacer una práctica, les había dicho, ¿no? Vamos a hacer una práctica de fin de semestre. ¿Sí? Todo lo que se hace, todo lo que se tendría que hacer, digamos, en teoría de muestreo, ¿no? Hacer estimaciones, hacer hipótesis, sacar el tamaño verdadero de la muestra, lo más importante, lo básico, digamos. Que cuando si está haciendo alguien su tesis, entonces quiere aplicar estadísticas a esa tesis, ahí está, eso lo vamos a hacer. Y en ese trabajo va a estar plasmado, digamos, ¿no? Lo más importante, como son las estimaciones, las hipótesis, hallar el tamaño verdadero de la muestra, ¿no es cierto? Eso es importante. ¿A cuántos tenemos que encuestar para hacer mi investigación? Porque ya les he dicho, no se hace de toda la población, sino se hace partes de ella. Las investigaciones se hacen de esta muestra, ya no se hace a toda la población, ¿sí? Se estudian los estadísticos muestrales y en base a esto se saca conclusiones para todos, ¿no? Lo que ponía el ejemplo, ¿no? Alguna vez creo que he puesto el ejemplo de
de todas las familias, quiero saber el ingreso familiar de las familias de Calacala, y no sé cuántas familias habrá en Calacala, 10.000 por decir, y no voy a investigar a las 10.000 familias, y les voy a preguntar a ver cuánto es su ingreso familiar mensual. 10.000, encuestar a 10.000 es harto, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer muestreo. ¿Sí? De esas 10.000 familias, no sé, me saldrá la N, el tamaño de la muestra, no sé, 1.500 por decir, o 1.000. Entonces solo voy a encuestar a las 1.000 familias y en base al estudio de esas 1.000 familias saco conclusiones para todas las familias de Calacala, para las 10.000 familias que pudiesen haber en Calacala, ¿no es cierto? Entonces lo que se investiga son las muestras hoy en día. ¿Sí? Y en base a las muestras se sacan conclusiones para toda la población. Claro, con márgenes de error, siempre hay márgenes de error, pero esos márgenes de error tenemos que tratar de que sean lo mínimo posible. Entonces en eso va a consistir la práctica, hacer un trabajo bien completito. ¿Sí? Yo tengo una base de datos sobre los salarios, vamos a escoger una sola variable. Una base de datos tengo sobre los salarios y en base a esa variable vamos a hacer todas las estimaciones que se pueden hacer, estimaciones por intervalo, estimaciones por proporciones, vamos a sacar el tamaño verdadero de la muestra, realmente son 150 datos creo, cuántos datos realmente tiene que ser, vamos a aprender a sacar niveles de confianza, ¿sí? El error máximo permisible, porque siempre cuando se hace muestreo hay error de muestreo, que tiene que tratar de ser lo mínimo posible ese error de muestreo. ¿Sí? Entonces, importante, la que vamos a hacer esa práctica, yo creo que vamos a avanzar un poco más del tema de muestreo, ya voy a traerles la base de datos, cosa de que empiecen ustedes a hacer, ¿sí? Su trabajo. A medida que avancemos, ustedes pueden ir haciendo su trabajo para no cargar todo al final del semestre. Y va a tener una buena ponderación eso. Va a ser un trabajo de fin de semestre, ¿ya? Ese trabajo de teoría de muestreo. ¿No? En base a estas cosas, en base a muestras, vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Bien, entonces, teoría de muestreo es eso, ¿no es cierto? Que las muestras son partes de la población total, ahí está, la muestra es una parte de esta población total, ¿sí? Que se elige, que la característica es que se eligen aleatoriamente. Además, las muestras tienen que ser representativas de la población total, ¿sí? ¿Y cuándo va a ser representativa? Porque las muestras tienen que estar entre el 15, 20, 25%. No puede haber muestras de 5%. De 100 estudiantes, por decir, quiero saber la edad promedio, de 100 estudiantes, querer escoger a 5. El margen de error es grande. ¿Cómo de 100 estudiantes voy a investigar a 5? ¿No es cierto? Por lo menos 20, 25, 15, ya el 20 es una población, una muestra representativa, ¿no? ¿Sí? Entonces, repito, hay siempre márgenes de error. ¿Ya? Entonces, los parámetros son los que por lo general desconocemos. Estos son los parámetros poblacionales. En algunos libros de estadística aparecen puros parámetros así. Es que está haciendo referencia a la población total. En algunos libros, pero las fórmulas son exactamente... Vamos a ver ahora, en una práctica vamos a hacer, un ejercicio práctico vamos a ver, que las fórmulas son exactamente las mismas de las que ustedes han conocido en estadística, porque se supone que ustedes han utilizado los estadísticos muestrales, han utilizado n minúscula, x barra, que es la media muestral, s al cuadrado, que es la varianza, la s nomás es la desviación típica muestral, ¿no es cierto? Pero las fórmulas en sí son exactamente las mismas. ¿Ya? Entonces, estos son los estadísticos o estadígrafos muestrales. Y estos de aquí arriba son los parámetros poblacionales, ¿no? Habíamos visto las muestras al azar, que es el muestreo aleatorio simple, ¿no? Que todos los elementos de la población que se extraen tienen la misma opción de ser elegidos. Eso es una muestra al azar, aleatoriamente. Después habíamos visto el muestreo con y sin reemplazo. ¿Cómo habíamos dicho que es el muestreo con reemplazo? Cuando yo elijo a un elemento de la población, si yo tengo 100 estudiantes en el curso, quiero saber la edad promedio, pongo este ejemplo porque es sencillito, tengo 100 estudiantes en el curso, quiero saber la edad promedio, entonces voy a elegir de esos 100, voy a elegir, pues no sé, por decir a 20, aleatoriamente, por supuesto, porque las muestras se eligen aleatoriamente. Todas las máquinas de calcular generan números aleatorios internamente.
Después vamos a aprender a sacar números aleatorios de la máquina. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Con el muestreo con reemplazo, elijo aleatoriamente a un elemento, a un estudiante, pregunto su edad y la devuelvo a la población total. ¿Sí? Eso es un muestreo con reemplazo. ¿Sí? Elijo otro estudiante, pregunto su edad y los regreso a la población total. ¿Sí? Los regreso. Eso sería muestreo con reemplazo. Y muestreo sin reemplazo, pues si elijo un estudiante, registro su edad y separo. Ya no lo devuelvo a la población total. Elijo otro estudiante, registro su edad y se lo separo. Eso se llama muestreo sin reemplazo, ¿no es cierto? Esa es la única diferencia, ¿sí? Y hay diferentes tipos de muestreo. El que vamos a ver en el trabajo es esto. El que todo el mundo utiliza es el muestreo aleatorio simple porque es bien simple. Es bien simple y bien resumido este muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Porque después hay el muestreo estratificado. Se tendría que, por ejemplo, los salarios que les digo, vamos a utilizar el muestreo aleatorio simple de todos los salarios de los trabajadores. ¿Sí? Y sacar una sola varianza, una sola media aritmética, una sola desviación típica. Mientras el muestreo por estratificados, tendríamos que estratificar los salarios de todos los trabajadores, digamos. Por ejemplo, los trabajadores que ganan entre 4.000 y 4.000, entre 4.000 y 5.000, por decir un estrato. Entre 6.000 y 8.000, otro estrato. Entre 8.000 y 10.000, otro estrato, digamos. Por estrato se estratifica la población. Y de cada estrato se tiene que sacar su promedio, su media aritmética, su varianza, su desviación típica. De cada estrato. Al final, después unificar eso y sacar una sola varianza. ¿No? Entonces es un poco más largo el muestreo estratificado. Pero lo que todo el mundo hace es el muestreo aleatorio simple y es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no es cierto? Bueno, habíamos quedado en esto, en las distribuciones, distribución muestral de medias o las distribuciones muestrales. Entonces ahí habíamos quedado la última parte que habíamos hecho de esto. Bueno, aquí continuando sobre eso mismo, ahí está. A ver, ahí está. Entonces vamos a utilizar ya algunas fórmulas aquí, ¿sí? Ya vamos a empezar a utilizar fórmulas. Por ejemplo, esto, a ver, yo siempre pregunto esto, y voy a preguntar en el segundo parcial. Si n mayúscula es el tamaño de la población, ¿no es cierto? Y n minúscula es el tamaño de la muestra. La n minúscula es el tamaño de la muestra. ¿Esta relación es correcta? ¿Es falsa o verdadera? Esta relación. Esta relación me está diciendo que el tamaño de la población es mayor al tamaño de la muestra. ¿Es correcto o es falso esto? Es correcto, Lisa. Correcta, ¿no es cierto? Lógico, porque siempre el tamaño de la población, ¿sí? La n mayúscula siempre va a ser mayor a la n minúscula, el tamaño de la muestra. Si estamos diciendo que la muestra es una parte de la población, entonces el número de elementos de la muestra siempre va a ser menor, pues, ¿no? En algún caso les he puesto al revés este conector lógico. Les he puesto al revés. Les he dicho la n mayúscula es mayor a la n mayúscula. Falso o verdadero, por decir. Falso, ¿no es cierto? Esta es la verdadera. Que la n mayúscula es mayor siempre a la n minúscula. ¿Sí? Entonces, la media y la desviación típica de las medias muestrales vamos a simbolizar con una mu de x y sigma de x. Sí, esto ya sabemos que son los parámetros poblacionales. ¿Ya? Y vamos a ver, aquí tenemos fórmulas. A ver, esta fórmula, por ejemplo, me dice la desviación típica poblacional sobre la raíz cuadrada de n. ¿Sí? Esto, la raíz cuadrada de todo esto es raíz cuadrada. Todo esto es raíz cuadrada, ¿ya? Todo esto es raíz cuadrada. A ver, un poquito voy a... Todo esto es raíz cuadrada de esto. N mayúscula menos n minúscula. Esto es un factor de corrección. ¿Ya? A ver, ¿cuándo se dice que una población es finita y cuándo se dice que una población es infinita? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuándo decimos que la población es finita y cuándo decimos que las poblaciones son infinitas?
A ver. A ver, yo les voy a hacer una pregunta. Y ustedes me van a decir si es población finita o es población infinita. ¿Ya? A ver. De los 100 estudiantes de estadística avanzada, se elige una muestra, ¿sí?, del 20%. ¿Qué tipo de población sería? ¿Finita o infinita? A ver, Finita. otra pregunta. De los alumnos de estadística avanzado, elijo una muestra del 20%. De los estudiantes de estadística avanzada, elijo una muestra del 20%. ¿Qué tipo de población es finita o infinita? Infinita. Ya. De los alumnos de estadística avanzada, elijo el 20% como población o como muestra. Estoy diciendo de los alumnos de estadística avanzada, ¿sí? En el otro ejemplo dije, de los 100 alumnos de estadística avanzada, elijo una muestra del 20%. Son diferentes casos, ¿no? Bueno, el primer caso les dije, de los 100 alumnos de estadística avanzada, se elige una muestra del 20%. De los 100 alumnos de estadística avanzada. La otra pregunta que les hice, dije, de los alumnos de estadística avanzada se elige una muestra del 20%. ¿Cuál de las dos es población finita y cuál es infinita? La primera es finita, la segunda sería infinita, Liz. Correcto, pues, ¿no es cierto? Correcto. Porque les estoy diciendo, de los 100 alumnos de estadística avanzada, ya es una población finita, porque le estoy dando de los 100 alumnos. La N mayúscula les estaría dando, ¿no es cierto? De los 100 alumnos se elige una muestra del 20%. Y el otro, les dije, de los alumnos de estadística avanzada, no les he dado cuántos alumnos hay. En estadística es una población infinita, es la segunda. Porque solo les estoy diciendo de los alumnos de estadística avanzada. No les estoy diciendo cuántos alumnos hay en estadística avanzada. Mientras el primero era de los 100 alumnos de estadística avanzada, se elige el 20% como muestra. Población finita. Y en el segundo caso les dije, de los alumnos de estadística avanzada, se elige una muestra del 20%. Población infinita. ¿No? Entonces eso hay que identificar bien. ¿Sí? Y eso a partir de los ejemplos que vayamos a hacer, vamos a entender mejor esto, ¿sí? En los ejercicios ya cuando vayamos a hacer los ejemplos. Bien, jóvenes, estamos a 1 minuto, se nos va a cortar el Zoom. ¿Alguien que no esté en la lista para registrar? ¿Alguien que ha ingresado tarde? ¿Todos están en la lista? Ya. Entonces me esperan unos minutitos, por favor, que se grabe así y mandamos un nuevo link. Ya vamos a hacer una parte, hay una parte práctica que vamos a hacer aquí, ¿sí? Vamos a recordar lo que han hecho en estadística ustedes los anteriores semestres, ¿ya? Entonces me esperan un minutito, por favor, jóvenes, que se grabe este Zoom y les mando el nuevo link para reingresar nuevamente. Ya hacer la parte práctica de esta parte de teoría de muestreo. ¿Ya? Hasta dentro de un momentito, por favor, jóvenes. Les mando el link.